La idea es que llevemos a cabo una discusión como último acto de este coloquio acerca de determinismo y libertad, que se ha convertido en realidad, como se ha podido ver, en un coloquio acerca del determinismo e indeterminismo. Hemos visto aquí dos grandes campos en este tema. El de los que han defendido el punto de vista determinista y el de aquellos que más bien han intentado defender un punto de vista indeterminista. Posiblemente, para avivar un poco el debate, que me gustaría que tuviera lugar entre ustedes, cabría decir algunas palabras. Quizás antes de discutir cuáles son o pueden ser los argumentos a favor de cada una de las posiciones, podemos intentar ser un poco más precisos acerca del propio concepto de determinismo, que ha jugado un papel central en sus conferencias. Quizás podamos preguntarnos si el determinismo o la propiedad de ser determinista es una propiedad que puede aplicarse no al mundo ni a la realidad, sino más bien a las teorías desarrolladas en tiempos históricos para tratar de la realidad. Posiblemente el debate no debe ser ya entre la afirmación de que el universo es determinista por sí mismo, sino más bien acerca del desarrollo de ciertas teorías, ciertos sistemas de referencia conceptuales que en épocas anteriores tendieron a tener un carácter determinista, en física clásica, biología, etc. Pero que en épocas recientes, especialmente desde 1920, han adquirido una naturaleza cada vez más indeterminista. But in recent times, especially since the 1920s, have become more and more of an indeterministic nature. O quizás podríamos preguntarnos si esto es un aspecto de una tendencia de la ciencia reciente, tendencia que quizás sea un error, una mala metodología para desarrollar teorías indeterministas. Es tan solo un estado provisional de la ciencia, o más bien es una adquisición definitiva de la mente humana y que no hay nada que cambiar. Yo tan solo propongo aquí estas cuestiones, por supuesto. Si tienen otros desacuerdos entre ustedes, me gustaría también animarles a que los expresen. Quiero decir, en primer lugar, que para mí, como físico, las teorías se refieren a la naturaleza y no estoy seguro de que me interese una dirección semántica para el debate. Diré también que la necesidad de conceptos probabilísticos está hoy profundamente enraizada en la ciencia. Quizás sea un defecto del método, pero resulta muy difícil imaginar otro que pueda dar cuenta de todo lo que de algún modo tiene que ver con la descripción de la materia. Los problemas de la naturaleza que nos preocupan sugieren más bien que debemos extender aún más los esquemas que incluyen ideas de irreversibilidad, de rotura de simetría, ecuaciones estocásticas, etc.
No debemos olvidar que no vivimos en el mundo que hemos elegido. Vivimos en un universo que queremos conocer de la mejor manera posible. Y esta manera no tiene por qué ser la que más nos gusta, la más elegante o la semánticamente más aceptable. One has not to forget that we are not living in the universe which we have chosen. We are living in a universe in which we try to find our way, and not in a universe which we would like to describe in some way which may be more beautiful, less beautiful, semantically more acceptable, or less. Mr. Chairman, I would just first add a precision to what you said. Namely, you said Quiero hacer una precisión a las palabras del doctor Moulines. Ha dicho que el determinismo debe definirse para las teorías. Yo afinaría un poco más para decir que el determinismo solo se puede encontrar, al menos en el sentido científico, en los modelos y no en las teorías. No tiene sentido, por ejemplo, preguntarse sobre el determinismo o indeterminismo de la teoría de Darwin. En todo caso, sería muy difícil dar sentido a una pregunta así. Creo que uno debe limitarse a discutir las propiedades deterministas de los modelos. Si se me permite repetir lo que he expresado en la conferencia, creo que el determinismo solo es útil en la ciencia en la medida en que uno puede sumergir la evolución temporal que investigamos en el seno de un conjunto más general de evoluciones virtuales. Es decir, el determinismo debe proveer criterios que sirvan para extraer las evoluciones reales de las evoluciones virtuales. Y la cuestión trascendente es que este conjunto de evoluciones virtuales debe generarse mediante procedimientos canónicos de naturaleza constructiva. En caso contrario, ocurre que ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. De ahí proviene precisamente el carácter epistemológicamente sospechoso de la teoría de Darwin para la evolución de las especies. En ella se habla de la posible evolución virtual de las especies sobre las que actúa la selección natural extrayendo precisamente la evolución que se observa. Pero nada sabemos de las dificultades concretas con las que se enfrenta esta virtualidad. Por ello, yo restringiría la discusión a este territorio. ¿Se refiere al territorio de los modelos? Sí, y más concretamente me refiero al territorio de los modelos, y con mayor precisión, evidentemente, al de los modelos matemáticos. Quiero decir que lo que usted llama modelos matemáticos, yo lo llamo teoría física. Hay que distinguir. Para mí una teoría es un generador de modelos, es simplemente una distinción. Quizás. ¿La teoría de sistemas de variedades diferenciales, por ejemplo, es una teoría física? No, no. No, claro, es una teoría matemática y, sin embargo... Perdóneme, pero... Gran parte de las descripciones que nos han mencionado el profesor Prigogine, por ejemplo, proceden de esta teoría. Digamos, para ponernos de acuerdo, que una teoría es un modelo matemático más una interpretación física. ¿Más una interpretación física? Estoy de acuerdo desde un punto de vista pragmático. Bien, algunos de estos modelos tienen una dinámica determinista y otros, en cambio, se describen con probabilidades.
con medidas sobre las trayectorias. Quizás se haya percatado de que hemos coincidido en un punto en nuestras ponencias, porque yo también he afirmado que en la física moderna no es posible describirlo todo mediante modelos deterministas. Creo que cuando nos encontramos con inestabilidades, debemos sustituir el modelo determinista por otro probabilístico. Y estoy de acuerdo en que esta será la tendencia para el futuro. Por cierto, para ello no es imprescindible acabar siempre con una discusión sobre la mecánica cuántica. Ayer tuve la impresión de asistir a un debate sobre los problemas de la mecánica cuántica más que sobre el determinismo o el indeterminismo. No hay que olvidar que el dominio de nuestro interés se centra fundamentalmente en el mundo de los cuerpos macroscópicos. Mi propuesta es centrar la discusión en tales objetos. Mi opinión es que las teorías futuras en este dominio también habrán de ser teorías indeterministas. Quisiera hacer una sugerencia. Podemos estar aquí durante 24 horas discutiendo y no llegaremos a un acuerdo. No hay posibilidad. Pienso que se han expresado las posiciones y que es muy interesante para la gente que se encuentra aquí que incluso en estas cuestiones más bien abstractas no haya unanimidad en el mundo científico. No creo que debamos forzarnos por alcanzar un consenso o una opinión mayoritaria. Por tanto, pienso que sería mucho más provechoso para los oyentes que contestásemos a sus preguntas en lugar de continuar disputando acerca de cuestiones en las que no cambiaremos de opinión. Aprovechemos la oportunidad de expresar nuestra opinión. Estamos esencialmente ante gente joven que continuará nuestro trabajo y que determinará cuál será la teoría que se acabará imponiendo y cuál la que decaerá. Por ello, pienso que la discusión no debería ser entre nosotros, sino con los espectadores. No sé si el resto de las personas aquí presentes están de acuerdo con el profesor Prigozhin. Habría que preguntar primero también a los otros invitados. Yo vengo de otro campo. Ya he dicho esta mañana que no estaba demasiado satisfecho con la distinción entre determinismo e indeterminismo en biología. He intentado explorar en el campo de la evolución, en el que se piensa que el indeterminismo puede penetrar en la naturaleza, pero no encuentro razones para hacer una distinción entre determinismo e indeterminismo. Sin embargo, ¿por qué no centrar nuestra discusión en un problema concreto? La cuestión del origen de la vida es un ejemplo clásico de la biología, y me sorprende que a esas alturas todavía no haya saltado a escena. Se trata de un problema tradicionalmente muy discutido por científicos provenientes del campo de la química, síntesis de moléculas y su posterior evolución. Debo confesar que la mentalidad al uso en este tema siempre me ha parecido una reedición de las piezas de los filósofos griegos, en virtud de las cuales la naturaleza produjo un alto número de organismos que después se combinan para dar organismos independientes que luego se someten a la selección natural.
remaking or rebaking of the old idea of the Greek philosophers that nature produced a large number of separate organs and came together and made either monsters that disappeared through natural selection or complete organisms. Siempre he tenido la sensación de que la consideración de la energía de los sistemas vivos debía ser más trascendente que la mera consideración de los materiales, en el sentido de asociar la vida a gradientes de oxidación-reducción o de otro tipo de propiedades físicas y químicas. Me pregunto que si desde el punto de vista de la física una serie de pequeñas piezas que se juntan actúan, por un lado, como si tuviesen una nueva organización, y por el otro está la existencia de gradientes en las propiedades químicas y físicas, relacionadas con una serie de procesos físicos y químicos, que si ambos tipos de procesos pueden ponerse juntos o mantenerse separados, que es lo más importante, y si tenemos en cuenta dichos procesos, si es necesario introducir alguna forma de bifurcación, inestabilidades, etc., para explicar este tipo de fenómenos. Pienso que esta es una cuestión que puede interesar a algunos de mis alumnos y que sería muy interesante discutirla entre personas que pueden aportar algo útil acerca de este tema. Yo, en cambio, propondría desplazar la discusión del problema del determinismo y el indeterminismo, sobre el cual todos nos hemos pronunciado, hacia otra cuestión que ha sido sugerida al comienzo de las jornadas. La del determinismo y la libertad humana. Me intriga el tema porque no veo dónde puede estar la contradicción o la dificultad. Pienso que podríamos hacer muchas aportaciones personales y empezar a pensar abiertamente acerca del problema de la libertad. La libertad del hombre. Por supuesto, la libertad humana. Libertad humana. Sí, posiblemente. En algún lugar de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se dice que el hombre nace libre. Infiero que su posición filosófica acerca de la libertad... Yo quiero mantener de momento la conclusión que he expresado en mi charla. Lo que es seguro es que la libertad es un sentimiento relativo a cada individuo. Cada individuo se considera a sí mismo libre, cree en su propia libertad. En realidad solo cuestionamos la libertad de los demás en el sentido de que al observarlos de vez en cuando, queremos ver causas, determinaciones o influencias en su comportamiento. La idea de un hombre pseudoautómata, condicionado por su historia genética, se origina, creo, en la contemplación del prójimo. A propósito de la propuesta del profesor Schassman, discutir la cuestión determinismo-libertad, quiero advertir una cosa. El determinismo es un concepto científico, más concretamente, del conocimiento científico. Creo que en eso hemos logrado ponernos de acuerdo. Pero, en mi opinión, la libertad no es en absoluto un concepto de la física ni de la ciencia. Veo, por lo tanto, muy difícil relacionar un concepto físico con otro que no lo es. Sin embargo, cuando el profesor Schassman insinúa que el determinismo puede contradecir la sensación de sentirnos libres, He dicho todo lo contrario. Pero si los pongo en un mismo plano lógico, es porque acepto la idea de una discusión, aun teniendo conciencia de que mi competencia en temas de libertad humana no es la más adecuada.
Pero existen otros aspectos, y nosotros acaso podamos hablar en nombre de la ciencia. El enfoque del profesor Ludwig me parece un poco demasiado tradicional y pienso precisamente que estamos en condiciones en estos tiempos de adoptar ideas menos tradicionales. Como enfoque típicamente clásico, ahí tenemos la célebre frase de Einstein: el tiempo es una ilusión. Es decir, el fenómeno vida está en cierto sentido fuera de las leyes fundamentales de la naturaleza. La vida misma es una ilusión. Actualmente, el tiempo no es una ilusión ni siquiera en la física. Creo que algo ha cambiado con ello. Si solo creemos en la viabilidad de formalismos estrictamente deterministas, entonces es verdad, la libertad solo puede ser una ilusión. Pero basta tomar conciencia de que el cerebro es un sistema altamente inestable y caótico para que la cuestión adquiera inmediatamente otro cariz. Tradicionalmente había que escoger entre un punto de vista anticientífico y la alienante idea de que somos autómatas aunque no lo sepamos. Pienso que la física moderna ha colaborado con el fin de tal dicotomía. Permítame hacer un poco de abogado del diablo. ¿No será la libertad humana una ilusión seleccionada por la evolución simplemente porque es necesaria o conveniente para la supervivencia de una especie social de las características del hombre? En mi opinión, lo cierto es lo contrario. Mire usted, cada vez me interesan más los insectos sociales porque representan las sociedades ecológicas más exitosas que conozco. La biomasa total de las hormigas, por ejemplo, es unas 10 veces mayor que la humana. Mucha gente se esfuerza hoy en conocer cuál es el secreto del éxito de las hormigas. La idea clásica consistía, claro, en considerar una hormiga como un pequeño autómata. Hoy sabemos que no es cierto en absoluto. Su, digamos, probabilístico comportamiento es la expresión de la imaginación de las sociedades de hormigas. Pongamos alimento en algún punto al alcance de un hormiguero. La comunidad se comportaría determinísticamente si se lanzara sobre él para conquistarlo en combate. Pero no es lo que ocurre. Como usted sabe mucho mejor que yo, cierto número de hormigas siguen explorando las inmediaciones por si hubiera una fuente mejor de alimento. Y esta actividad exploradora es la base del enorme éxito ecológico de las hormigas. Por lo tanto, el comportamiento probabilístico es, de hecho, una de las ventajas de la evolución biológica. Este fenómeno es algo muy difícil de confundir con una ilusión. Se trata de un hecho observable. La evolución biológica conduce justamente a un comportamiento complejo del cerebro. Y para ello no se ha seleccionado un comportamiento determinista, sino un comportamiento cada vez más creativo y novedoso. I think that is really what has been selected. And for this you needed a kind of substratum which was already very far from the classical deterministic substratum envisaged by classical physics. Well, I admire very much ants. Yo admiro mucho las hormigas, ciertamente, pero prefiero la sociedad humana. Creo que un organismo grande es superior a muchos pequeños. Ocurre lo mismo con las computadoras. Una computadora grande es más potente que ciertas series de computadoras pequeñas.
Puede ser que no. Porque probablemente es capaz de realizar un mayor número de combinaciones. Así, el hormiguero, compuesto por muchas unidades pequeñas, puede desarrollar tácticas de exploración y de coordinación. Pero la biomasa equivalente en una unidad de animal superior como el hombre multiplica comparativamente estas prestaciones. Exactamente. Mayor exploración. Es decir, que estoy completamente de acuerdo. De todas maneras, estoy de acuerdo con que la sensación de libertad es algo substancial. Sensación no. Hecho. Un hecho. La libertad es un hecho. La idea de sensación es precisamente la idea anticuada que sobrevive de la concepción clásica. No hay razón para hablar de sensaciones. Es simplemente un hecho. Las obras de Dalí son tan reales como los vendavales y sucede lo mismo con todo. Bien, yo hablaba de sensaciones precisamente para no incomodar a los físicos, ya que pienso que prefieren referirse más a las sensaciones que a los hechos. Si no les gusta, pueden decirlo. Well, just to say that one should refuse the simple dichotomy between deterministic. Creo que deberíamos rechazar la simple dicotomía entre la noción determinista, que significa ingenuo, simple, etc., y la probabilística. In the sense that starting from a fairly simple mechanism like let's say the behaviorist scheme. De hecho, existen muchas situaciones que empiezan con un mecanismo muy simple, como por ejemplo con la dualidad estímulo-respuesta, y que acaban complicándose extraordinariamente. Y el tratamiento probabilístico de situaciones tan complejas ya es algo que en general no está legitimado. Lo que ocurre es que la descripción determinista de estas situaciones tan complicadas debe ser ella misma tremendamente complicada. Pero esto no significa que no exista un espectro continuo de descripciones deterministas que van desde las situaciones muy simples que permiten la predicción hasta esas otras que se nos antojan indescifrables e indescriptibles. Hecha esta precisión, diré que la sensación de libertad que todos tenemos puede explicarse, creo, con la ayuda de un modelo relativamente sencillo. Consiste en un mecanismo que opera en nuestro cerebro como un generador de azar cada vez que se plantea la necesidad de tomar una decisión urgente. Por ejemplo, estamos cruzando la calzada de una calle muy oscura y el semáforo de los peatones se pone rojo cuando hemos alcanzado, digamos, los 2/3 del trayecto. Se plantea una elección entre dos alternativas: continuar o regresar. El problema es que uno no puede estar demasiado tiempo elaborando esta elección. Hay que decidirse. Una solución es mejor que otra, pero lo más peligroso es no tomar ninguna decisión. Por eso creo que nuestro cerebro está dotado por razones biológicas de un mecanismo capaz de romper simetrías. Would be extremely dangerous. So I believe that essentially for biological reason we have in our brain mechanisms which allow us, so to speak, to break symmetries precisely and by using, I would say, tal mecanismo utilizaría criterios virtualmente irrelevantes, pero que nos proveen de la decisión que necesitamos. This type of mechanism, I believe, is one of the constituents of our feeling of freedom. Because we think that we can... Este tipo de mecanismo es uno de los componentes claros de nuestra sensación de libre albedrío. Esto desplaza esencialmente el problema de la libertad
que no se encuentra en la decisión, sino que hago yo, hacia el conocimiento de las elecciones posibles. El quid de la cuestión está en que para tomar una decisión necesitamos un mecanismo. Y el cerebro no es un simple receptor pasivo de información. Las decisiones son bifurcaciones producidas por un mecanismo tremendamente complicado. Existen recientes trabajos de neurofisiología que demuestran una enorme complejidad, incluso en situaciones en las que no se toma ninguna decisión, como ocurre en el caso del sueño. El estado epiléptico, por ejemplo, corresponde a un comportamiento todavía más complejo y organizado que el sueño y que el estado de actividad consciente. No se trata, pues, de una especie de vacío productor de decisiones o de tiempos de espera. Se trata de una actividad del cerebro muy compleja que la ciencia empieza ya a formular con modelos matemáticos. Uno de los casos que más interés ha despertado estos últimos años es el análisis de los ritmos temporales, en particular de la generación de series musicales. ¿Cuál es la estructura profunda e intrínseca capaz de generar estas series temporales? Después de todo, el propio comportamiento es en esencia un conjunto de series temporales. Is the structure which gave rise to this time series. And I think our behavior, in a sense, is a time series, is a outgrowth of some deep intrinsic structure. Todos ustedes han hecho ya consideraciones acerca de la libertad, por lo que quizás es un buen punto para dejar que los espectadores formulen algunas opiniones acerca de este tema tan controvertido. Querría plantear de nuevo la distinción entre el problema del determinismo y el indeterminismo y el de la libertad. Está claro que si tengo hambre, por ejemplo, es por una serie de causas físicas claras. El suceso no tiene nada de estocástico. Ciertos datos previos hacen que mi sensación de hambre ocurra con probabilidad 1. Mi sensación de hambre es necesaria y está perfectamente determinada. Pero, dada mi sensación determinada de hambre, puedo ser libre o no ser libre para comer. Los alimentos pueden estar encerrados bajo llave. El concepto de libertad política no tiene demasiado que ver con el determinismo físico, al menos a primera vista. Sin embargo, hay un aspecto que sí incide incluso en el hombre corriente. Si pensamos en la estructura del espacio-tiempo de una manera ingenua y subjetiva, nos parecerá que hay una enorme diferencia entre pasado y futuro. El pasado se nos antoja cerrado. Todo está ya establecido. Todo está dado y fijado. El futuro, en cambio, está abierto y lleno de posibilidades y oportunidades. Es como si hubiera un solo pasado y muchos futuros. Pero por otro lado, y desde el punto de vista científico, no existe ninguna razón física para ver tal diferencia en la estructura del espacio-tiempo en torno a este particular instante que estamos viviendo, el presente.
Quizás alguno de los científicos eminentes que hoy tenemos aquí pueda iluminarnos esta cuestión. Quizás alguno de ustedes desee contestar a la pregunta formulada por el profesor Mosterin. Profesor Ludwig. Intentaré contestar. Hay muchas cosas de nuestro cuerpo que no están determinadas, pero la naturaleza hace verdaderos esfuerzos para que otras muchas cosas sí lo estén. La vida sería muy difícil sin cierto determinismo. Es el caso del hambre, ciertamente. El cerebro no es una excepción en esto, y creo que uno puede sentirse libre sin necesidad de caer en este tipo de contradicciones. En el pasado, todo está fijado. Solo existe un pasado, ¿de acuerdo? Y el futuro. Creo que no hay inconveniente para pensar en un único futuro. En el futuro también ocurre algo definido, solo que no sabemos qué. Y no solo eso, también podemos usar nuestro libre albedrío para intentar forzar ese qué. Sin embargo, no hay que esperar que la física o una teoría física sea capaz de describir tal cosa. But that is a thing what cannot be described by physics or by any physical theory in this sense. The question you ask is obviously a difficult one. Creo que su cuestión plantea un problema muy difícil. No debe esperar una respuesta unánime de la ciencia. Mi punto de vista difiere del profesor Ludwig. Y conste que respeto mucho al profesor Ludwig. No en vano he aprendido de él buena parte de la mecánica cuántica y le estoy muy agradecido por ello. Pero su respuesta me parece demasiado subjetivista. Hoy podemos dar un sentido microscópico a la dirección del tiempo. No es cierto que todas las teorías de la física sean simétricas con respecto al pasado y al futuro. Y no es cierto ni desde el punto de vista fenomenológico ni desde el punto de vista microscópico. Desde el punto de vista fenomenológico, piénsese, por ejemplo, en la expansión del universo, piénsese en la irreversibilidad involucrada en la transición de la gravitación a la materia que ha comentado antes, etc. Existe, por lo tanto, una asimetría clarísima en nuestra experiencia de la física, incluso desde el punto de vista clásico. Desgraciadamente no podemos profundizar aquí en ello. Y en la dinámica de sistemas inestables, la dirección del tiempo está determinada por la geometría del espacio de las fases. Por ejemplo, la dilatación en sistemas que se contraen. En este caso, el tiempo fluye en el sentido de la dilatación, y es precisamente la dilatación el fenómeno que provoca una pérdida de información, lo que a su vez conduce al sistema a su futuro estado de equilibrio. En otras palabras, era precisamente la subdivisión clásica del espacio-tiempo la que podía sugerir y dejar sin respuesta una pregunta como la suya. Pero hoy estamos al principio de una concepción que introduce la asimetría cada vez más claramente. En la formación de biomoléculas, la irreversibilidad está en la asimetría espacial. En la evolución del universo, hay que buscarla en las partículas elementales. Su pregunta, que ha sido muy correctamente planteada, empieza pues a tener respuesta en la física moderna. In the elementary particles. Therefore, your question, which is very, very correct, begins to have some answers in modern physics. Estoy de acuerdo con que el tiempo está dirigido en la física, pero en mi intervención quería decir algo más que eso.
En realidad creo que la cuestión de que un ser humano perciba su pasado fijo y su futuro libre es, insisto, algo más que las propiedades físicas del tiempo. Pero el ser humano pertenece a un universo en evolución. Somos parte de él, no una excepción. Solo quiero hacer un breve comentario sobre la misma pregunta. Ha afirmado usted que la contingencia del futuro está fundada en el determinismo de nuestras acciones. Es decir, porque creemos en el resultado determinista de nuestras acciones, creemos también que podemos actuar sobre el futuro. No deja de ser un fenómeno extraño. El determinismo de nuestras acciones implica la contingencia del futuro. La filosofía se ha planteado siempre esta cuestión. Schopenhauer, por ejemplo, afirmaba que podemos hacer lo que deseamos, pero el problema está en saber si podemos desear lo que deseamos, si somos libres en los deseos. Pienso que a este nivel la cuestión es ya muy compleja y atañe casi exclusivamente a la filosofía. No estoy seguro de que la ciencia pueda ayudarnos. Es decir, la libertad del hombre es un problema realmente filosófico. Y yo, personalmente, no veo que pueda hacer ninguna contribución basada en la ciencia que conozco. Uno, como científico, puede tener, eso sí, ciertas sensaciones. Y quizá convenga recordar aquí la posición de Einstein a este respecto, que citábamos ayer el profesor Wagensberg y yo mismo en la ponencia, y que también destaca el profesor Prigogine en su último libro. Para nosotros, físicos convencidos, el pasado y futuro no son sino ilusiones humanas. Me gustaría añadir algo a esta cita. Siempre he seguido con mucho interés las opiniones de Einstein sobre el tiempo, y con motivo de su 70 aniversario hubo una reunión científica en la que destacó una contribución de Kurt Gödel. Uno tenía la sensación de que en el universo de Gödel se puede viajar al encuentro de nuestro propio pasado según una trayectoria que se dirige al futuro. Y en efecto, en ese artículo Gödel se dirigía a Einstein para decirle: sí, tiene usted razón, su idea ha sido demostrada. Vea usted, el tiempo es solo una ilusión. Con mi modelo, que satisface los criterios básicos de la relatividad general, puedo viajar a mi pasado. Gödel incluso había hecho cálculos para determinar el costo energético de su viaje eventual. Y la reacción de Einstein fue muy interesante. Dijo: bien, como físico, su propuesta no me parece demasiado verosímil. No creo que sea posible telefonear a nuestra propia historia. Y añadió una frase que nunca he olvidado: los procesos irreversibles juegan un papel fundamental en la construcción del mundo físico. Todavía no hemos llegado plenamente a esta situación, pero estoy seguro que se alcanzará en las próximas generaciones. Creo que es este precisamente el tipo de problema que se ha planteado aquí, y pronto veremos la solución formulada en un nivel fundamental, porque la asimetría temporal se está imponiendo progresivamente en la física. Quiero hacer un comentario sobre el problema de la reversibilidad o irreversibilidad del tiempo. Estoy impresionado por la seguridad que demuestra el profesor Prigogine cuando se manifiesta sobre el carácter irreversible del tiempo, incluso diría yo, cuando se refiere a la estructura local. Y a mí me parece que hay que darse cuenta de que este problema de la reversibilidad o irreversibilidad temporal en sistemas dinámicos clásicos, definidos por un flujo de variedades,
no es en absoluto una cuestión de tipo local. Depende de la topología del dominio del espacio que se considere, por lo que la respuesta variará según tal dominio. Se puede considerar el problema globalmente, claro, si el conjunto de las variedades es cerrado, y encontrar una respuesta. Pero si partimos de un flujo estándar de variedades, entonces tenemos elementos locales de flujo en los que siempre existe reversibilidad temporal. If you start with a standard flow in a manifold, then locally you have a flow box, and in this flow box, of course, you have time reversibility. You have in a flow box, you have always time reversibility. So if you say that time Por lo tanto, decir que el tiempo es irreversible local o intrínsecamente significa, más o menos, abandonar el modelo de los sistemas diferenciales para el determinismo. Exactamente. ¿Usted cree entonces que el espacio se ramifica continuamente? No lo cree. No. Lo que digo es que hay que abandonar la idea de los sistemas dinámicos y adoptar la idea de los semigrupos. Y los semigrupos ya no se refieren a trayectorias dinámicas individuales, sino a colecciones de trayectorias. Y es la colección de trayectorias la que exhibe un comportamiento irreversible. No se puede hablar de trayectorias individuales porque no existe forma alguna de ir de las trayectorias individuales a los semigrupos. Por cierto, si las trayectorias individuales tuvieran algún significado, no haría falta recurrir a los semigrupos. Todo está relacionado. La trayectoria es un concepto que pierde significado cuando la información crece con la longitud de la trayectoria, y por esta razón nos vemos en situaciones en las que debemos considerar paquetes de trayectorias. Desde un punto de vista más filosófico, yo diría que nos encontramos aquí ante el problema del ser y el devenir. Y el problema del ser y el devenir es solo un problema lógico. El ser, según la concepción determinista clásica, es algo intemporal. Futuro y pasado juegan esencialmente el mismo papel. El ser, como estado, se definía sin fecha temporal. Las leyes de la naturaleza exhibían una simetría temporal completa y propagaban simplemente tal simetría de un punto a otro. En la teoría de los procesos irreversibles, el estado de los sistemas tiene ya la simetría truncada. Las leyes de la naturaleza también tienen la simetría truncada y propagan tal simetría truncada de un punto a otro. Los dos conceptos son aceptables desde el punto de vista lógico, pero cuando hablo de la naturaleza ya estoy introduciendo a priori esta diferencia entre pasado y futuro, diferencia que de hecho introdujo ya Aristóteles. No creo que exista otra alternativa. La naturaleza tiene la simetría truncada, nosotros mismos somos una manifestación distante de ello, y leyes con simetría truncada así la propagan. No hemos hecho más que empezar a comprender esa clase de leyes. Esto es muy natural, ya que llevamos 3 siglos estudiando sistemas periódicos sencillos. Pero creo que he dado suficientes ejemplos como para convencer de que ya existen resultados importantes en este sentido. We have to do it. The examples which I gave, but I can give many others, show very well that you can obtain results in this direction. Última palabra porque tenemos problemas técnicos, por lo que les pido brevedad.
I ask you to be very short. No basta con hablar de semigrupos abstractos, hay que definirlos en algún sentido. En la geometría de la transformación del panadero que usted ha utilizado existen puntos que son antiimágenes, y este es el origen de la irreversibilidad. El origen de la irreversibilidad está en la introducción de cierta no localidad en el espacio. Y la no localidad es la expresión de un hecho. Y ya no podemos seguir una trayectoria única, sino un paquete de trayectorias. Por lo tanto, la estructura espaciotemporal de la transformación del panadero no es puramente geométrica, sino una estructura dinámica. Muchos elementos, quizá demasiado técnicos para citarlos aquí, longitudes de Lyapunov, la entropía de Kolmogorov, pasan a formar parte de la geometría del sistema. Y así pasamos de una descripción de trayectorias individuales o de grupo a una de colecciones de trayectorias o de semigrupo. Bien, le paso ahora la palabra al profesor Wagensberg, que dirá unas palabras finales sobre este tan interesante coloquio. Perdón, unos instantes solamente. ¿Se oye? Me dicen que Salvador Dalí tiene grabada una despedida para todos nosotros. Gracias a todos, amigos. Gracias por el honor que me fue.